tardes, bienvenidos a Liberalia este lunes 13 de abril, después de esta Semana Santa de mayor confinamiento en el COVID acá en Costa Rica. Y bueno, hoy vamos a retomar con este programa en donde hemos estado reflexionando sobre diferentes temas, en realidad con todo tipo de temas de la realidad nacional e internacional. Sin embargo, obviamente que el COVID-19 nos tiene muy monotemáticos, porque pues de ahí el planeta entero está en este momento en cuarentena y hay muchas cosas que están sucediendo. El día de hoy tengo como invitado al economista costarricense radicado en México, en Cancún específicamente, Pablo Castro Merens. Pablo es economista de la Universidad de Costa Rica, con un máster en finanzas en Londres y con una vasta experiencia de más de 20 años en el mundo del turismo, en el campo del mercadeo, el comercio digital, ventas. Y bueno, pues trajimos a Pablo hoy para hablar de un tema que sé que es de vital importancia en Costa Rica, que es de vital importancia en el mundo porque es un área del comercio que es muy grande y que casualmente es la que primeramente se vio afectada, y es el tema del turismo en todas sus manifestaciones. Bienvenido, Pablo, ¿cómo vas? Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa. Pablo, como decía, el turismo, por ejemplo, en el caso costarricense, representa alrededor del 8 al 9% del PIB nacional. Y con la aparición de este virus, fue tal vez el sector que de forma más inmediata se vio afectado, sobre todo por lo rápido que se empezaron a detener todos los vuelos, a cerrar las fronteras. En los últimos 30 años, yo creo 25 años, el turismo ha sido una de las áreas de la economía que más exponencialmente han crecido. Toda la tecnología, todo ha hecho que los seres humanos nos podamos mover de una manera más sencilla alrededor del mundo. Y además, Pablo, también ha habido un abaratamiento de los costos para viajar de un lugar a otro, obviamente, en estos últimos 30 años. Sin embargo, hubo un apagón muy rápido del turismo. Dramático, exactamente. Y pues leyendo por ahí, he visto personas que dicen que el sector turismo no estaba siquiera preparado para esto. Uno podría decir, nadie estaba preparado para esto. Pero empecemos por una valoración inicial acerca de esto. Y primero también, que lo he estado acostumbrando en todos los programas que he estado invitando a gente que están en otros países, que nos contés primero, tal vez desde una perspectiva más personal, cómo se está viviendo ahí en México esta situación, que creo que es importante compartir con la gente para que sepan cómo lo están viviendo en otros lugares. Entonces empecemos por la parte personal y luego le entramos a este parón dramático que, como vos lo mencionás, del turismo a nivel mundial. Pues sí. Bueno, yo ya llevo bastante tiempo viviendo aquí en México, en mi segunda patria. Mi primera patria obviamente es Costa Rica, pero yo he estado involucrado con México desde el año 2002 aproximadamente, o sea, ya son más de 15 años que estoy en este país, y tengo una hija mexicana, por ejemplo, y una casa aquí en Cancún. Obviamente un país, al igual que Costa Rica, tremendamente dependiente del turismo. Aquí en México las tres fuentes principales de divisas, pues una es el petróleo, que sabemos que también está en aprietos ahora con la caída del precio del petróleo. La segunda son las remesas internacionales, que de nuevo otra fuente de divisas bajo presión, porque todos los inmigrantes que están fuera de México, que son los que envían esas remesas, pues también se están topando con el tema del desempleo y la caída en demanda económica. Y por supuesto el turismo, ¿no? El turismo es uno de los sectores más pujantes aquí en México, al igual que lo es en Costa Rica y al igual que lo es en el mundo, ¿no? Vos decías sobre el turismo que ha sido uno de los sectores de mayor crecimiento, y es que el turismo es un espejo de la globalización, ¿no? Y se beneficia de la globalización, se beneficia de la libertad de movimiento, de la facilidad
en términos de la oferta en capacidad aérea, la oferta en capacidad hotelera, en la grandísima oferta en alojamiento no tradicional, todo el fenómeno de Airbnb, pues simplemente ha sido un efecto multiplicador de opciones. Y aunado a eso al tema del comercio electrónico, ¿no? La facilidad que tiene el consumidor de cotizar y planear sus viajes por Internet, pues obviamente ha sido, ya llevamos varias décadas de crecimiento, ¿no? E inclusive crecimiento durante etapas difíciles, ¿verdad? O sea, el turismo sobrevivió exitosamente otras crisis financieras, por ejemplo, o crisis también bélicas, ¿no? La crisis de septiembre 11, el turismo rápidamente reaccionó, crisis financiera del año 2009, temas focalizados como la gripe porcina en México. En un año el turismo siguió creciendo, pero ahora estamos en un fenómeno un poquito distinto, ¿no? Un poquito, no, tal vez bastante distinto, donde la solución al problema que tenemos ahora es no moverse, ¿no? La solución es aislarse, la solución es evitar el contacto social, y el turismo, por definición, es la industria que fomenta el contacto, ¿no? Entre culturas, el contacto entre amigos, ir a conocer otros países, hacer amigos en otras partes, aglomeraciones, ya sea por cultura, por religión, por deporte, por placer y por negocios, que también es un segmento de la industria del turismo importante, el turismo de negocios. Y pues la situación actual es que todo eso se paró. Aquí no es una excepción, yo ya llevo un mes aislado en Cancún. De hecho, yo fui de las personas, y que no soy el único, ¿no? A varias personas en Cancún y en México que decidieron aislarse voluntariamente, inclusive antes de que el gobierno así lo recomendara, y pues ahora ya estamos, digamos, alineados con la misma recomendación del gobierno, ya sea estatal o federal aquí, que es pues mantenerse aislado y pues lo que ya sabemos, ¿no? No creo que haya que repetirlo, ¿no? Pablo, definitivamente mencionabas un punto que es importantísimo. El turismo es todo lo que no debe de ser en esta pandemia. Es decir, es movilidad de las personas, encontrarse en lugares encerrados por largos trechos de tiempo, los aviones. Contacto muy rápido con personas que se han estado en contacto con otros miles de personas en otros lugares del mundo. Estamos hablando de si es turismo de playa, de grandes aglomeraciones en la playa. Estamos hablando si es además de una serie de encadenamientos productivos relacionados con el turismo, ¿verdad? Porque el turismo no lo podemos ver de manera aislada. Tenemos, por ejemplo, todo el sector restaurantero, por decirte algo, y de bares, muy relacionado, muy íntimamente ligado al turismo, sobre todo en países como el nuestro, en donde el turismo, en un país tan pequeño, está extendido por todo el país, ¿verdad? Entonces, los restaurantes no solo viven del comercio interno, sino que viven muchísimo también de los que visitan. ¿Este es un efecto cascada para otras partes de la economía? No, lo es. O sea, lo es, porque uno habla a veces, como dices, del turismo, uno lo identifica con aerolíneas, con hoteles, con transporte terrestre, pero pues está todo ese multiplicador, ¿no? El caso de Costa Rica es que hay muchos segmentos de la economía que la capacidad instalada está hecha no pensando exclusivamente en el consumo local, ¿no? O sea, si nosotros nos preguntamos cuántos cuartos hoteleros hay construidos en Costa Rica, pues ese número refleja demanda local, pero refleja demanda internacional, ¿no? Si nos preguntamos cuántas unidades de transporte terrestre, el famoso transporte turístico, hay en Costa Rica, pues no es, esa capacidad instalada no está diseñada solo para el doméstico, ¿no? Es una capacidad instalada que toda esa planeación financiera y del plan de negocios de esos empresarios se basaba también en un componente importantísimo de demanda internacional, y eso aplica para otros segmentos, ¿no? El segmento restaurantero es un ejemplo, ¿no? El entretenimiento, la vida nocturna,
y ahí nos vamos por la cadena logística hasta temas de suministro de alimentos y bebidas, almacenaje, transporte, por ejemplo, en Guanacaste o en el Pacífico costarricense, en Punta Arenas, la provincia de Punta Arenas, que no está pensado para la demanda doméstica, está claramente pensado para una demanda que proviene del extranjero. Eso es un reto, sin duda. Yo he visto números que hablan sobre qué podemos esperar, algunos más optimistas y otros más pesimistas. La diferencia entre optimismo y pesimismo es la cantidad de tiempo para llegar a un nivel de normalidad, ¿no? Y normalidad me refiero a cero, para no estar negativos, pero para estar en cero. Los más optimistas que he visto hablan de finales del año, o sea que se perdió el 2020, y los más pesimistas pues hablan de más allá, ¿no? Estás hablando sí. A nivel mundial. A nivel mundial hay unos estudios, y interesante, hay un estudio de Deloitte que publicó donde, por ejemplo, habla de que lo primero que vamos a ver regresar es la demanda doméstica. La demanda doméstica que, por ejemplo, países donde tienen una demanda robusta nacional, doméstica, por el tamaño de su población, que tienen turismo carretero, o sea, no dependen del transporte aéreo, sino simplemente la gente va a ir a redescubrir su propio país o su propio estado o su propia provincia, o dependiendo de la escala. Y los países optimistas en ese sentido son los que van a poder contar, digamos, con el primer empuje de su demanda doméstica, ¿no? La gente claramente, hay una demanda como que en estado de olla de presión. Todo este tiempo de aislamiento claramente se va a reflejar en su momento, y ahí es donde está la clave, ¿no? En qué fecha vamos a poder reiniciar nuestros planes de viajes y qué poder adquisitivo vamos a tener en esa fecha, ¿no? Son dos preguntas, pero la demanda existe, ¿no? El deseo por viajar continúa, la infraestructura ahí está. Hablábamos el otro día de la diferencia entre el hardware y el software, ¿no? En el turismo, porque los hoteles ahí están y están preciosos, ¿no? Las playas aquí están mar turquesa excepcionales, ¿no? En Costa Rica la naturaleza, me imagino que hasta mejor, ¿no? Sí. Después de esto. Entonces, las bellezas naturales, la infraestructura, las autopistas, los puentes, los hoteles, inclusive los activos, como los aviones o los autobuses para transporte, turismo, etcétera, pues esos ahí están. O sea, el hardware está. El colapso ha sido en el software, ¿no? El software se refiere a toda la gente que ha perdido su empleo. Creo que la Organización Mundial del Turismo tenía un estimado en el mundo de 75 millones de personas relacionadas con la industria del turismo que potencialmente van a perder su empleo. Y esas personas son las que tienen el alma, ¿no? Y el conocimiento del turismo, ¿no? El software del turismo es la atención al cliente, la preparación de alimentos y bebidas, la experiencia, ¿no? Y el conocimiento para que el turista pueda disfrutar de sus vacaciones. Es parte del software. Otra parte del software son los contratos, ¿no? Entre empresas, entre hoteles y proveedores, entre aerolíneas y acreedores, bancos, contratos entre mayoristas o agencias de viaje y los proveedores también de turismo, los hoteles, que en este momento se ha parado todo eso, ¿no? Y hay que reiniciarlo en su momento. Habrá mucho trabajo ahí también. Profundicemos nada más un poquito para que la gente entienda esto que hablábamos del software y el hardware. En una situación de guerra puede haber destrucción, digamos, infraestructura que se destruye, que hay que reconstruir un país de cero. Lo que nos está pasando es una guerra silenciosa con un virus que nos ataca a los seres humanos, pero todo el entorno nuestro sigue igual. O sea, sigue ahí. Costa Rica ha hecho una inversión a lo largo de los últimos 30 años muy grande en infraestructura turística que está ahí y en este momento está desocupada. Tanto así que, por ejemplo, hay sectores hoteleros. El sector hotelero, por ejemplo, está negociando con la Caja ahorita
para usar hoteles como posibles lugares de albergue para personas en estado menos grave del COVID, para aislarlas, por ejemplo, para sacarle algún provecho a toda la infraestructura que está ahí. Me imagino que más que todo se referirán a hoteles, bueno, no sé, puede ser hoteles de todo el país, porque puede haber carencia hospitalaria en sectores de afuera, pero eso significa que cuando acabe este virus o cuando merme esta situación de emergencia, eso va a estar ahí. La pregunta del millón es, Pablo, ¿quiénes van a poder hacer turismo? O sea, porque estamos hablando que el efecto contagio en la economía va a ser muy grande. Se está hablando a nivel mundial de una depresión, o sea, no ni siquiera de una recesión, sino una depresión mundial. Y entonces la pregunta es, esto se va a ir retomando. ¿Quiénes tienen, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, quiénes tienen mayores posibilidades de sobrevivir y quiénes crees que van a morir más rápido? Yo sé que es una pregunta difícil de responder y tampoco te quiero poner de gurú, de futurólogo, porque sé que eso es difícil. Pero por tu experiencia y yo sé que va a depender de los escenarios, ¿quiénes crees ver? O tal vez la pregunta la replantearía. ¿Quiénes se podrían ver más golpeados? Sí, pues aquí hay varios ángulos, ¿no? Para eso, ¿no? Y hablemos de las empresas, ¿no? De las empresas de turismo. Hablemos de empresas que están muy pesadas en activos y empresas que no están tan pesadas en activos. Hace la diferencia por el costo financiero, ¿no? Y el mantenimiento de esos activos. Cruceros, o sea, son activos multimillonarios de cientos de millones de dólares. Muchas veces un crucero cuesta más tenerlo en puerto parado que tenerlo navegando. Es más caro tener uno de esos activos parado, lo mismo un avión. Y una empresa que es muy pesada en activos va a tener un camino más difícil que una empresa más liviana en activos, ¿no? Que es un ejemplo de una empresa liviana en activos, pues un intermediario, por ejemplo, una agencia de viajes en línea, un Expedia, un Booking.com, un Despegar.com, que son más livianos en activos, ¿no? No tienen esos activos fijos ni la carga financiera y operativa que conllevan, ¿no? Otro ángulo para ver esto también es entre las empresas grandes y las empresas pequeñas, ¿no? Las empresas grandes, especialmente empresas cotizadas en bolsa, son las que van a tener más facilidad de aguantar, especialmente la presión sobre su flujo de caja, son las que van a poder aguantar, y las empresas más pequeñas son las que se van a topar con mayor dificultad por los instrumentos que tienen a sus manos, ¿no? Una empresa cotizada en bolsa posiblemente tiene líneas de crédito que ya existían desde antes de la crisis, o ya tenía pues, sistemas de tesorería, etcétera, pues que le permiten afrontar inclusive 1, 2, 3 meses bien complicados, o hacer uso de esas líneas de crédito que empresas pequeñas no. Entonces, aunque vemos en las bolsas de valores unas valuaciones súper castigadas para las empresas de turismo, pues en el segmento del turismo, esas empresas que están en la bolsa de valores, pues también son las que tienen la habilidad de captar capital y financiamiento, etcétera, ¿no? Ya son empresas que pues, es una de las razones por las cuales están en bolsa, ¿no? Para tener esa habilidad. Entonces, yo sí creo que hay un fenómeno en el que empresas grandes van a sobrevivir y empresas pequeñas van a pasar por un camino más difícil, ¿no? Muchas pymes que van a desaparecer, mientras que tal vez va a haber un poquito de concentración económica, ¿no? En el caso de las aerolíneas, ya llevamos décadas viendo la consolidación en el segmento aéreo, donde una aerolínea compra a otra aerolínea y cada vez hay menos aerolíneas, ¿no? El caso de Avianca TACA, pues ahora es Avianca, o en el caso de United y Continental, que ahora es solo United. Y este fenómeno de ahora más bien va a agravar ese tema, ¿no? Van a haber menos aerolíneas, ya sea porque algunas no van a sobrevivir o porque simplemente van a ser adquiridas o absorbidas por aerolíneas más grandes. Claro, o sea, va a haber una concentración en grupos más fuertes, por lo menos en el sector aéreo, y me imagino también que en el sector hotelero, las grandes cadenas que pueden soportar mucho, de una mejor manera,
estos embates, que pequeños hoteles Exactamente. que definitivamente se van a ver golpeados y van a tener que reinventarse. Ahora, hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, Pablo, y es que vos mencionabas que uno de los estudios estos de Deloitte, o quien, no sé quién lo hizo, decía que la primera parte del sector turístico que se va a recuperar es el sector doméstico, lo que es el turismo doméstico. Lo que pasa es que Sí, el turismo doméstico no es igual en todos los países, definitivamente. Por sí, ejemplo, Estados Unidos es un país con un turismo doméstico muy fuerte, ¿verdad? En donde, es más, uno lo puede ver actualmente todavía la cantidad de vuelos que hay dentro de Estados Unidos. Estaba leyendo que el sector hotelero en Estados Unidos no se ha visto tan golpeado porque se sigue viajando para ciertas cosas y todo. Pero un país como Costa Rica, por ejemplo, es un país altamente dependiente del sector externo en cuanto al turismo. sí, Una de las quejas típicas del costarricense es: a veces me sale más barato salir a viajar que viajar aquí adentro. sí. Esto significará un reto para el sector hotelero específicamente, en el que se vaya a ver en un mediano plazo, cuando se pueda reanudar la actividad, obviamente, mejores Sí. precios para el turismo local. O sea, ¿van a necesitar del turismo local estos hoteleros? ¿O se...? Sí, Uh-huh. sí, todos vamos a necesitar del turismo local en todas partes del mundo. Al final, creo que como muestra, inclusive, cuando, no ahora en abril, pero mayo, ojalá mayo y en los meses que siguen, vamos a ver inclusive las campañas de turismo de las mismas, por ejemplo, el Ministerio del Turismo, el ICT, o las campañas de los distintos fideicomisos de turismo en el mundo, van a estar muy fomentadas a viaja en tu propio país, se me explico, hasta un llamado casi que patriótico, ¿no? A viajar en el país. Efectivamente, hay países que se benefician de tener una demanda doméstica muy fuerte. Estados Unidos, México para algunas partes de la República Mexicana, también, no necesariamente Cancún, que Cancún es un destino aéreo, ¿no? Donde hay que llegar volando en avión, pero destinos carreteros inclusive, suena irónico, van a haber destinos que se van a ver beneficiados, ¿no? Van a haber destinos que van a disfrutar de buenas ocupaciones de mayo o junio en adelante, simplemente porque son destinos carreteros que esas poblaciones grandes domésticas van a volver a redescubrir, ¿no? Repito, sí hay una demanda bajo olla de presión, la gente sí quiere salir. Hay un tema de poder adquisitivo que no podemos ignorar. De todas maneras, va a haber un ajuste de precios. Creo que la opinión de los economistas es que este es un fenómeno tanto deflacionario con desempleo, ¿no? Es una mezcla horrible, pero posiblemente un impacto en las tarifas hoteleras va a ser a la baja, ¿no? En el caso de Costa Rica, ya habíamos dicho que la cantidad de cuartos hoteleros construidos, el inventario de cuartos hoteleros, es un inventario que está planeado, ¿no? Para la demanda internacional. Y también tenemos el fenómeno de los alojamientos no tradicionales, ¿no? El tema de Airbnb, que en la situación actual, la estimación mía y de mis colegas en la empresa que yo participo, es que va inclusive a darse más oferta de unidades de alojamiento no tradicional, de rentas vacacionales, apartamentos y condominios en plataformas como Airbnb, por la misma necesidad de los propietarios, ¿no? O sea, sabemos que hay gente que tiene su casa de verano o su casa vacacional, o ha invertido en uno o dos apartamentos. Hay algunos de esos propietarios que no sabían si los iban o no a poner en el mercado o a rentar. Y yo creo que con el impacto en las finanzas de muchas familias, pues ya la decisión va a ser un poco más fácil, ¿no? ¿Para qué tengo yo una casa vacía en la playa o un apartamento si la puedo poner a ganar algo, ¿no? Distinto que cero? Cualquier cosa mayor que cero en estas circunstancias hace la diferencia, y más bien creo que en Costa Rica inclusive puede haber hasta un incremento en la oferta de hospedaje, especialmente en ese segmento no tradicional. Mientras que los hoteles, pues depende de cuánto tiempo alguno de los hoteles permanezcan cerrados, ¿no? Uh-huh. Sí, Pablo, entonces como, adelante.
Claro, Pablo, hay otra cosa que usted estaba mencionando en el ambiente, a ver, yo no diría que turístico, sino que nacional, que es el tema de que si salimos bien de esta, ha comentado alguna gente, o sea, que si Costa Rica mantiene buenos números en cuanto a los contagios, en cuanto a la poca cantidad de muertes, que eso pueda convertirse en un atractivo como Ujú. país para después del COVID. Entonces he oído a gente Sí, hablar de que una buena campaña para el país para promocionar sería venga al país donde hubo menos muertos en toda América Latina, porque se habla de que pueden venir posteriormente brotes epidémicos mayores, perdón, otros ujú. brotes epidémicos en los siguientes años. Y entonces dice que alguna gente menciona que deberíamos redireccionar también y explotar muchísimo más el turismo médico, Ujú. todo este tipo de cosas. ¿Vos ves en eso una oportunidad para replantear un poco nuestra oferta turística? De cierta manera, sí. Obviamente hay que tener mucho cuidado con qué palabras hay que usar, ¿no? No necesariamente menos muertos o Sí, yo sé. comparaciones odiosas. Yo no haría comparaciones odiosas. En el turismo, la reputación vale oro. Ujú. Y Costa Rica históricamente es un país que ha podido capitalizar de una buena reputación. De hecho, Costa Rica tiene históricamente, no ahora, pero ha tenido, por ejemplo, tarifas hoteleras más altas por el mismo producto que otros destinos competidores, simplemente por un tema de reputación. No necesariamente porque el cuarto hotelero sea mejor o porque la comida sea mejor, sino porque dentro de la experiencia del viajero hay un tema reputacional que ha vuelto a Costa Rica más aspiracional, digamos, que destinos que son similares, pero no tienen ese tema de reputación, ¿no? Y una comparación sería Hawái, ¿no? Hay gente que dice, oye, ¿por qué Hawái es tan caro si es el mismo hotel con la misma playa y eso? Bueno, resulta que Hawái está capitalizando décadas y décadas de reputación a su favor. Bueno, el tema de ser exitoso en el manejo de esta crisis del coronavirus o del COVID-19 y que eso tenga un impacto positivo en la reputación de Costa Rica, hay que capitalizarlo, ¿no? Una de las razones por las que la gente va a estar inclinada a hacer viajes domésticos es por esa sensación de riesgo al viajar, ¿no? La sensación de riesgo a viajar implica que una persona va a decir, prefiero un lugar donde tengo una sensación de seguridad, que conozco el destino, pues obviamente en mi propio país conozco el destino, ¿no? Y me da esa sensación de seguridad. Si Costa Rica es capaz de transmitir esa sensación de que es un destino seguro, un destino que tiene la capacidad instalada, por ejemplo, en el sector de salud, o que exitosamente sobrepasó la pandemia, etcétera, 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 definitivamente hay que capitalizar, sin duda, ¿no? Sin duda Eh, hay que capitalizar en eso. los primeros tres personas contagiadas en Costa Rica, bueno, las segundas, porque hubo una primera persona que fue un médico que vive aquí, es extranjero, pero bueno, es costarricense ya creo, pero las segundas personas contagiadas fueron unos turistas norteamericanos que salieron muy bien, fueron atendidos en la Caja Costarricense del Seguro Social y salieron de aquí curados rápidamente. Actualmente, viajar, si quieres viajar a Nueva York, te aseguro que tenés más posibilidad de contagiarte que viajar a Costa Rica. Bueno, pero ahorita están las cosas cerradas. Pero sí considero como vos que hay una ventana de oportunidad que hay que aprovechar porque definitivamente nosotros tenemos un problema y es que nuestra mayor fuente de turismo viene de Estados Unidos. Estados Unidos está viéndose golpeado, no sabemos todavía dónde va a terminar porque todavía está apenas en Uh-huh. el medio del tsunami. Sí sabemos algunos datos, como que en las últimas 2 semanas 16 millones de personas en el desempleo, y eso obviamente lo sabemos, siempre se ha dicho, si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da neumonía. Un poquito tétrico ponerlo en estas Sí. condiciones actuales, pero así es. Entonces, definitivamente estábamos abriendo mercados nuevos en europeos, sobre todo Londres, por ejemplo, París, que eran dos países que habían sido un poco reacios a venir a Costa Rica y se estaban abriendo y ahorita, pues de ahí, obviamente van a cerrarse por un largo tiempo. Hay posibilidades de explorar, es atractivo
turismo regional, por decirte? ¿Es posible? Bueno, ahora empezamos a hacer hipótesis sobre hipótesis. La variable número uno sobre el huevo y la gallina, ¿no? Que es la respuesta es el huevo, y el huevo es la capacidad aérea, ¿no? Nada de lo que nosotros podamos estimar que si tenemos o no buena reputación o que lo que sea, al final la variable que nos va a decir en nuestro ritmo de recuperar la normalidad, en parte va a ser, o en parte mucha, gran parte va a ser la capacidad aérea, ¿no? Ahora las fronteras están cerradas, es decir, no hay capacidad aérea, y la capacidad aérea no es, como dicen, tronar los dedos y mañana tenemos los mismos vuelos que teníamos, ¿no? Claramente Costa Rica no es un destino al que se pueda viajar sin tener, o sea, sin aviones no llegan a Costa Rica. Entonces, el gran reto que va a tener el país va a ser cómo recuperar esa capacidad aérea. Si es que nuestra reputación y el éxito del país más bien es como un imán para que las aerolíneas, esperemos que todas las aerolíneas que estaban antes sigan estando, ¿no? Vuelvan a organizar sus itinerarios, y no solo la cantidad de vuelos, sino el tipo de equipo y la capacidad de cuántos asientos, etcétera, de esos equipos destinen a rutas nacionales, a Costa Rica, perdón, rutas del extranjero hacia Costa Rica, en particular a San José y Liberia. Yo creo que esa es una gran tarea que yo no tengo la respuesta, honestamente. Yo creo que las autoridades habría que priorizar ese tema, ¿no? Hay incertidumbre, por ejemplo, en términos de fechas y cuándo podemos nosotros empezar a planear como industria. No hay fechas. Yo con la gran mayoría de la gente que hablo, son muy pocos países que han empezado a dar fechas en firme, ¿no? Sobre cuándo se van a liberar las restricciones al movimiento, o cuándo no va a haber límites, ¿no? al movimiento de nacionales y extranjeros dentro de distintos países. Yo le veo mucho valor cuando se pueda y los expertos digan que se puede, a empezar a dar fechas en firme para que la empresa privada, hablemos de aerolíneas y turoperadores y agencias de viajes y demás, hoteles, etcétera, puedan tener esa fecha por lo menos para empezar a renegociar con sus proveedores y con sus bancos y con sus sindicatos, o con sus, si hay que recontratar, si hay que entrenar, etcétera. Ojalá podamos hablar de esas fechas, ¿no? Los expertos nos dirán si esa fecha es pronto o dentro de mucho tiempo, pero el solo hecho de tener la fecha, yo creo que va a ayudar en eso, incluyendo pues negociar con aerolíneas para recuperar esos vuelos que perdimos. Definitivamente, Macron hoy daba un anuncio en Francia importantísimo, en donde dio una fecha, finalmente, 12 de mayo, y explicó por qué tenía que ser esa fecha, por qué se había llegado a esa valoración, y eso definitivamente me leía ahora, antes de la entrevista, que había dado en los mercados franceses una tranquilidad, porque por lo menos, como vos decís, ya la empresa privada trabaja igual que cualquier otro con planificación y tener expectativas que pueden ser variables, estamos claros. Puede ser que un evento determinado haga que se cambie un poco, pero ya por lo menos hace que la persona se estructure y empiece a tratar, las empresas empiecen a tratar de pensar. De la misma manera que, por ejemplo, escuché a la comisaria de turismo de la Unión Europea decir, europeos no planeen viajes para el verano, por ejemplo. O sea, les dijo, no sueñen con que van a poder viajar. Bueno, eso también se te da expectativas para ambos lados, para quienes van a consumir turismo, si es que tienen el dinero, como para quienes van a ofrecer. Sí. Pablo, una pregunta. El cambio en el calendario escolar también, Eduardo. Hay varios países que se están hablando de cambios fuertes en el calendario escolar, y eso hace o deshace el periodo vacacional, ¿no? Definitivamente. Otra cosa, Pablo, una pregunta más general. Otro comentario recurrente que he escuchado en el ámbito político, económico del país, es que este evento del COVID-19 nos tiene que hacernos plantear una gran pregunta como país.
y es la pregunta de, ¿dependemos demasiado de industrias que se volatilizan tan fácilmente ante eventos mundiales como este, que pueden ser, o cataclismos, o este tipo de cosas que pueden en el futuro seguir sucediendo? Hay sectores que dicen estas epidemias van a ser más recurrentes, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir más atentos a estos virus que por el mismo fenómeno globalizador no es lo mismo la pandemia, la gripa española en 1918, cuando había turismo marítimo, básicamente, perdón, comunicación marítima, no aérea, y ahora que hay comunicación aérea. Entonces, la pregunta que se hace mucha gente es, ¿necesita Costa Rica replantearse otras áreas de la economía mucho más, que sean más sólidas ante eventos como estos que el turismo, que rápidamente es el que se difumina? Mira, yo primero quiero decir ciertas cosas. Yo sigo sumamente optimista sobre la industria del turismo. La industria del turismo seguirá siendo exitosa y es una industria extremadamente buena en muchos aspectos, ¿no? No solo en el aspecto económico, también tiene un impacto extremadamente bueno en temas de movilidad social. Literalmente es una de las industrias donde una persona que empieza trabajando de bellboy en un hotel, durante su carrera termina de gerente general, ¿no? Son pocas industrias donde uno ve ese tipo de movilidad social, gente de todas las clases y estratos sociales aprendiendo idiomas y educándose y generando pues buenas condiciones de vida. Y la realidad es que sí estamos hablando de que si el 2020 lo perdimos como industria y qué tenemos que hacer en el 2021 para recuperar, pero la industria del turismo sigue siendo pues un pilar de la economía mundial y en particular de Costa Rica, y hay que seguir fomentándolo y apostando en la industria, ¿no? Segundo, yo no creo necesariamente en los discursos de la autosuficiencia o de aislarse. Yo creo que los ejemplos en el mundo de economías que entre comillas son autosuficientes o no dependen del sistema económico global, pues son todos malos ejemplos, ¿no? Nosotros no queremos ser ni un Corea del Norte, ni queremos ser un Cuba, no queremos ser una economía pujante y vibrante que es parte de la economía global, ¿no? Entonces, no hay buenos ejemplos sobre un caminito hacia la autosuficiencia. Lo que sí hay que buscar es la capacidad de reacción a eventos como los que sabemos se van a seguir dando. ¿Con qué frecuencia? Bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Pero sin importar la frecuencia que planeemos, yo creo que ha sido pues una experiencia que ha abierto los ojos para muchas personas sobre la necesidad de estar preparados, ¿no? ¿Qué infraestructura tenemos para enfrentar retos como o retos relacionados, por ejemplo, no solo con pandemia, sino con el calentamiento global, el cambio de clima, o otros retos que estadísticamente en algún momento van a ocurrir, ¿no? Terremotos, huracanes y cosas que, si no es nuestra generación, generaciones futuras van a tener que enfrentar. Entonces, ¿cuál es nuestra habilidad para enfrentar eso? Pero invertir en esa habilidad no es igual que aislarse. Claro. Son dos cosas distintas. Y Pablo, ni tampoco temas chauvinistas de que solo Costa Rica y encerrados, porque si nuestros vecinos hicieran lo mismo, pues nos iría pésimo a nosotros, que somos una economía de exportación, ¿no? En muchos casos, ¿no? Entonces, el chauvinismo y estarse viendo al ombligo no es la solución. Pablo, el turismo está muy relacionado con algo que el capitalismo trajo, que mucha gente se le olvida, que es el ocio. La posibilidad de tener tiempo para dedicarse a uno mismo, al ocio, porque a mucha gente se le olvida que antes de la revolución industrial, en la vida de un ser humano, además de que era corta, por cuestiones de salud, era una vida llena de sufrimientos, de sacrificios, dedicada a trabajar casi que las 24 horas del día, porque mucho del tema de yo soy autosuficiente, de aquella época,
las personas, la mayoría, primero que todo, eran campesinos, vivían en zonas rurales, no eran urbanos. Y esas personas estaban atadas a la tierra a trabajarla, y cuando se trabaja la tierra, quien conoce, el trabajar la tierra se dedica a uno todo el día, ¿verdad? Entonces, casualmente el capitalismo trajo, liberó a través de las máquinas tiempo de esos trabajadores y les permitió, entonces surgió la necesidad de qué hacemos con nuestro tiempo libre. Y a partir de ahí es donde surge el turismo, casualmente, como una forma de ocupar ese tiempo libre que no se ocupaba en el trabajo. Yo no creo que el ideal para nadie en este momento, después de haber llegado a esto, y hoy oía a Mario Vargas Llosa hablar sobre estos duros momentos, y él decía, no nos olvidemos de todo lo que hemos logrado. No echemos por la borda, o sea, él decía, sepamos que todo lo que tenemos puede ser muy efímero si no lo cuidamos y si, como vos decías, si no nos preparamos para que no vuelva a suceder. Pero no lo echemos por la borda por miedo, decía él. Y entonces, yo no creo que nadie quiera, o yo a veces me asusta un poco, Pablo, oír a gente decir, es que ahora todo el trabajo debería ser teletrabajo, y a la gente se le olvida la importancia de salir de la casa, de moverse, de tener una rutina afuera, de que a veces dejamos problemas en la casa y salimos a otro lado. A mucha gente se le olvida, por ejemplo, que ir a un viaje, a una vacación, le cambia a uno la vida muchas veces, ¿verdad? Claro. Y genera lazos humanos valiosísimos, ¿no? En un mundo globalizado, vamos a tener menos guerras entre países, porque durante más interdependientes seamos y más vínculos familiares y de amistad y económicos amarremos, pues menor la probabilidad de un conflicto. Pablo, efectivamente, sí, adelante. Una cosa muy sencilla que yo lo he visto, cuando las personas conocen otros países, otras personas, otras culturas, las comprenden mejor. Y entonces, cuando nos aislamos, y esa es una de mis preocupaciones, que definitivamente va a haber un lapso de aislamiento por esta cuestión, la gente empieza a hablar del otro, desconociéndolo, desde la distancia, claro, desde la lejanía, y eso, como vos muy bien lo apuntás, el tener lazos, el tener ligámenes, nos obliga a entender al otro y a evitar el conflicto, porque vamos a necesitar del otro. Sí, no, no solo necesitar, sino respetar, apreciar, inclusive amar al otro, ¿no? Yo, en mi caso familiar, mi mamá es cubana, casada con un costarricense, tengo una hermana casada con un alemán, mi otra hermana casada con un salvadoreño americano, yo tengo una hija mexicana. Es decir, no son solo respeto y conocimiento, sino también amor, ¿no? Por el otro, ¿no? Claro. Entonces, eso no puede desaparecer. Eso es uno de los éxitos de la raza humana del siglo XX, principios del siglo XXI, donde más bien hay que fomentarlo, ¿no? Otro tema que vos mencionabas sobre haber tenido una situación económica donde cada vez hay menos gente en estado de pobreza extrema, que yo soy optimista que eso va a continuar, y que la gente, conforme entra a clase media alta, tiene aspiraciones de consumo. Y si esa aspiración de consumo se enfoca en tener experiencias vitales que enriquecen la vida, pues es lo opuesto al consumo nocivo, ¿no? De comprar cosas y llenar la casa de objetos de plástico o de, si me explico, cosas que no agregan a la parte experiencial o de experiencia humana, mientras que el turismo es exactamente eso, es gente utilizando su capacidad adquisitiva más alta, pero para consumir cosas que no son objetos de plástico ni objetos de consumo masivo, es experimentar, es compartir con otras personas, ¿no? Y otro efecto positivo de eso es que parte de esa búsqueda de experiencias implica darle valor económico a los recursos naturales de un país como Costa Rica, donde tenemos unas selvas y unas playas y unas montañas, que hay un interés real de mantenerlas vírgenes o protegerlas,
porque hemos sabido extraer valor económico de esos recursos sin tener que meternos a destruirlos, ¿no? La razón por la que el turismo se le llama la industria sin chimeneas es porque nosotros podemos tener un sistema de parques nacionales en Costa Rica que genera un extraordinario impacto en la economía sin tener que cortar un solo árbol, ¿no? Entonces, eso hay que pelear por eso también. Bueno, Pablo, me parece interesantísimo lo que anotas. Realmente creo que le hemos dado a las personas que ven Liberalia un panorama que me gustaría que después, más adelante, volvamos, cuando hayan pasado cosas. Ahorita estamos analizándolo al inicio y puede ser que empiecen a darse señales en algún lugar o en otro que me gustaría que analizáramos con vos. Tal vez algunos sectores del oriente empiecen a funcionar más rápido, por lo que han salido más rápido del asunto, y entonces podemos empezar a analizar experiencias de cómo están manejando esa apertura de nuevo al turismo, esa apertura de nuevo a toda esta industria, como vos decís, tan importante, a la que estábamos tan acostumbrados y que la paramos en seco. Yo aquí en Santana me toca mucho ver los aviones que bajan en Juan Santa María porque los veo a la lejanía y ha sido raro no ver aviones llegar o muy pocos aviones. Yo me imagino que para la gente también habla a veces y dice, hoy veía a una persona que hacía un comentario en una red social y decía, el día de hoy estamos produciendo 10 millones menos de barriles al día. Eso es una buena noticia de petróleo, ¿verdad? Y entonces alguien se metía y le decía, sí, pero es que con el petróleo se hacen los productos de plástico que sirven para la industria médica también. Y entonces para que veamos lo relativo, que algo nos puede parecer muy bien, pero por otro lado puede afectar otra cosa. Hay mucha gente que puede decir no tener turismo, uy, ya no tengo las hordas de turistas aquí y allá, pero bueno, tampoco tenés a montones de la fuente de empleo, ¿no? La fuente de empleo. Exacto. Entonces, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Liberalia. Espero que te sea leve y que puedas volver al trabajo pronto. Y que vuelva a tener mi vuelo directo entre Cancún y San José. Y San José, eso es muy importante. Nos gusta a todos. Que nos vengamos a tomar un traguito aquí a San José, como lo hacemos a veces. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Un abrazo.